Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy mi equipo y yo presentaremos el estilo internacional, sus características, su origen, así como los arquitectos que le impartieron y sus vidas personales. Movimiento influyente en las décadas de 1920 y 1960. Rechazó todo tipo de estilicismo y ornamentación, se celebraban lo que eran las ideas modernas y los materiales de construcción y fue un estilo principalmente asociado a los rascacielos en Estados Unidos. El origen en el estilo internacional es la búsqueda de la estética racionalista, el énfasis en la técnica, programas funcionalistas, la subordinación de los materiales, la exactitud en las proporciones y la regularidad en las composiciones. Las principales características de este estilo serán las superficies lisas, así como pulidas, sin ningún tipo de ornamentación, a esto le llamamos la ortogonalidad, y las nuevas técnicas y materiales se refiere al uso de hormigón armado que se empieza a utilizar durante esta época, haciendo las construcciones más novedosas. Rudolf Michael Schindler nació en 1887 en Viena, Austria. Nace en una familia vienesa de clase media, donde su padre era importador y manufacturero de metal y madera, y su madre era costurera. Inició sus estudios de arquitectura en Technische Hochschule de Viena en 1906, donde obtuvo su título de arquitecto en 1911. Llegó a Chicago en 1914 a trabajar en la firma de Oppenheimer, Stern y Reichert, y en 1918 comienza a trabajar con Wright. En 1920 Wright lo manda a Los Ángeles a supervisar la construcción de Casa Malva de Allen Barnsdall. Estableció su práctica en 1922 en su propia casa, Kings Road House. Esta fue diseñada como espacio de trabajo y vivienda para dos parejas, donde centró su trabajo de integración en el espacio interior y el espacio exterior, utilizando complejos volúmenes interrelacionados y secciones muy articuladas. Diseñó más de 400 proyectos, en los cuales 150 fueron casas para el progreso y confort de sus clientes. Estas consistían principalmente en casas unifamiliares de bajo coste. Los primeros edificios de Schindler se caracterizan por el uso de hormigón desarrollado en 1923, denominado también Schindler Shelter, sistema de casas prefabricadas realizadas con hormigón armado. A continuación veremos las obras más importantes de Schindler. Primero tenemos Lovell Beach House, construida en Newport Beach en 1922. The Kings Road House. Esta casa era de Schindler y su esposa. Está en West Hollywood, Los Ángeles, y fue diseñada en 1921 de concreto. Pueblo Rivera Court es un complejo 12 dúplex en La Joya de San Diego, diseñado en 1923. Wolf House fue construida en Southern California. Utilizó puro yeso en vez de concreto, lo que redució su costo, y actualmente se ha convertido en un monumento histórico-cultural de Los Ángeles. Book House, construida en 1934 cerca de LACMA. Roadhouse, construida en 1946 en las colinas de Studio City. Por último tenemos la residencia y estudio de Callis, quien era el director artístico de Universal Studios. Fue construida en 1946 y también es considerado un monumento histórico-cultural de Los Ángeles. La arquitectura de Schindler es caracterizado porque el paisaje forma parte de su especial manera de entender los espacios interiores respecto al entorno no construido. Sus obras no tuvieron mucha publicidad durante su vida, pero a partir de los años 1980 se empezó a recuperar su legado. Yo les voy a platicar un poco sobre el arquitecto Le Corbusier. Él nació el 6 de octubre de 1887 en una ciudad de Suiza, en la que realizó sus estudios de artes y algunos oficios. Él tiene una frase que dice que la arquitectura debe ser una expresión de nuestros tiempos
y no un plagio de alguna cultura pasada. En el ámbito familiar, George, su padre, trabajaba en la industria relojera y su madre Marie era pianista y maestra de música. Él por su parte estudió en una escuela de artes el grabado y el cincelado en su ciudad natal. Aquí fue donde uno de sus profesores le indicó, le orientó, motivó un poco más hacia la pintura y la arquitectura. En 1905, ya como arquitecto, realiza su primer edificio, que fue la Villa Palais. Después trabajó en oficinas con Auguste Perret, viajó a Alemania para trabajar con Peter Behrens, con Joseph Hoffmann Bregman. Y en su ámbito como pintor se asoció con Ozenfant, en los cuales fundaron un movimiento purista que era un derivado de la corriente del cubismo. En 1920 él fundó la revista L'Esprit Nouveau y él rechazó todos los movimientos, el estilo historicista compartido o asociado con arquitectos modernos. Y lo que él más aportó fue el entendimiento de la casa como una máquina de habitar. En el ámbito de la arquitectura, él define esta misma como el juego magnífico y correcto de los volúmenes bajo la luz, fundamentada utilizando los materiales más nuevos como el concreto armado o el vidrio plano en grandes dimensiones, que era lo nuevo en ese entonces. Y la gran preocupación de él fue la necesidad de una planificación urbana. Algunas de las obras más representativas de Le Corbusier son las que se ven aquí, como por ejemplo, en la primera imagen tenemos la Bella Saboya. Esta cuenta con los 5 postulados sobre la nueva arquitectura, que es bloques elevados sobre pilares, planta libre, fachada libre independiente de la estructura, ventanales longitudinales y cubiertas planas ajardinadas. En la siguiente imagen tenemos la unidad de habitación de Marsella, después la Capilla de Notre Dame, el Museo Nacional de Arte Occidental, en la fila de abajo la Casa Cultural Heidi Weber, la Iglesia de San Pedro, Chandigarh y el Convento de la Tourette. Él también tiene algunos libros y entre los que más destacan son Hacia una arquitectura, en 1927, La Casa de los Hombres, 1942, y Cuando las catedrales eran blancas, 1947. Le Corbusier falleció en Francia el 27 de agosto de 1965. Yo les voy a contar sobre Walter Gropius, un personaje muy controversial y muy importante para la arquitectura moderna. Él fue un arquitecto, urbanista y también fue un diseñador alemán, quien también fundó la gran escuela de Bauhaus. Él empezó con lo que fueron los diseños arquitectónicos de catedrales e iglesias, que los realizó desde los 10 años, desde muy chiquito, donde pues quedó muy impresionado en un viaje que realizó en España, viendo las grandes creaciones de Antonio Gaudí, quien lo conoció en su taller de Barcelona. Gropius se demostró con los años como un hombre de carácter libre, quien disfrutaba de lo que es la vida, las mujeres y de todo lo que fuera placentero. Todo en ello pues son las fiestas, las borracheras y también las famosas corridas de toros. La segunda etapa más importante de Gropius fue la llegada de los nazis y su exilio a Inglaterra, que pues fue uno de los periodos más oscuros para la escuela y para Gropius. Llegó cuando Hitler pues fue elegido como canciller. Muchos de los que estaban ahí en la Bauhaus pues eran judíos y pronto supieron que no debían de estar más tiempo ahí en Alemania. En sí, pues Gropius deseaba seguir presentándose ahí a los concursos públicos, ¿no? Hasta el mismo Hitler, que había querido ser arquitecto, pues le gustaban mucho las obras de Gropius. Pero menciona la historiadora alemana Fiona McCarty que si él se hubiera alineado con el nazismo, podría haber sido el arquitecto del régimen, a la manera de Spree, quien era pues un arquitecto mucho más mediocre, pero pues supo ver el asajo del poder. Gropius, al contrario, pues se posiciona a favor de los judíos y que
y que estos pudieran seguir ejerciendo su profesión. Las consecuencias de todo esto pues era pues muy sencillo, perdía todos los concursos a los que se presentaba y pues en su última exposición en la que participa ni lo mencionan y su economía se precariza al máximo y se marcha a Inglaterra. Y pues la Bauhaus aquí pues queda desintegrada. Ya después de todo esto, pues comienza entonces el paulatino reconocimiento mundial del arquitecto, sobre todo a partir de su llegada a Estados Unidos, donde él empieza a trabajar en la escuela de diseño Harvard y funda el TAC para formar jóvenes arquitectos. Para la última época de Gropius se le domina el fin de una era, ya que aquí pues se la pasa viajando por Tokio, París, donde él era pues presidente del comité para el diseño de la sede de la UNESCO, en la Plaza Fontenot por Bagdad, donde todavía en los años 50 él intentó rediseñar la ciudad bajo el gobierno de Rey Faisal II. Ya después de todos los golpes de estado que tuvieron y la llegada al poder de Saddam Hussein, desaparecieron todos estos proyectos y hasta por Berlín Occidental, del que apenas quedaba nada de lo que había sido de los años 20 y años 30. Aquí pues la Bauhaus nunca volvió a ser reflotada como tal y Gropius volcó sus últimas ideas en edificios como el Pan Am de Nueva York. Ahora mencionaremos al arquitecto Mies van der Rohe, uno de los padres del movimiento moderno que nació en Aquisgrán, Alemania en 1886 y falleció en Chicago en 1969. En 1900 empezó por trabajar con su padre, que era un cantero. En 1905 se trasladó a Berlín, donde empezó a formar parte de un estudio junto con Bruno Paul, y de 1908 a 1911 ahora estaba en un estudio junto con Peter Behrens. Aquí fue donde empezó a conocer a arquitectos como lo era Walter Gropius, Le Corbusier, que junto con él mismo y el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright serían los mayores arquitectos del siglo XX. Desde que él era chico, desde su infancia, Mies van der Rohe siempre tenía una manera de entender la arquitectura. Él se enfocaba mucho en lo que eran los materiales, sus orígenes, límites, técnicas, que más adelante en su carrera los iba a poder experimentar. A sus inicios, él se enfocaba mucho en lo que era la arquitectura neoclásica, hasta que llegó a tener un viaje a los Países Bajos en 1912, donde empezó a darse cuenta de otros tipos de raíces. Aquí fue donde también empezó a conocer arquitectos y urbanistas como por ejemplo el neerlandés Hendrik Petrus Verlech. Y también aquí fue el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, donde él empezó a adherirse más ahora a este movimiento vanguardista y empezó a realizar proyectos más revolucionarios. Durante este periodo fue cuando se publicó la revista G, junto con la colaboración de Hans Richter, y él se empezó a relacionar con algunos artistas más avanzados del momento, como lo eran Tristan Tzara y Olechitsky. Y tras dirigir la Bauhaus de 1930 a 1933, el nazismo empezó a crecer en Alemania, que lo obligó a que él se fuera a Estados Unidos, donde aquí fue nombrado el director de la Facultad de Arquitectura de Illinois Technology Institute en Chicago en 1938. Aquí fue cuando él empezó a crear este nuevo proyecto para el campus y extendió su fama a todo Estados Unidos. También aquí empezaron a llover encargos y empezaron a haber muchos más proyectos, en específico en la capital de Illinois. Aquí fue cuando él empezó a tener sus postulados en la escuela de Chicago. En sus proyectos las estructuras nunca era algo que se tenía que ocultar. Al contrario, él pensaba que por encima de la funcionalidad del edificio venía la estabilidad. Él siempre pensaba que la estructura tenía que ser algo que fuera desenmascarado, algo que tú pudieras identificar lo que era lo importante a lo que no, y que estos últimos fueran reducidos a su mínima expresión. A Mies le gustaba mucho utilizar lo que eran los materiales nuevos para que este tuviera un nuevo estilo como de modernidad. La arquitectura siempre era más mínima y era destinada a crear espacios que fueran fluidos y que no tuvieran nada de obstáculos. Sus obras más reconocidas son la Casa Farnsworth, Pabellón Alemán, Edificio Segram, Casa Reil, Casa Tugendhat, Crown Hall, Nueva Galería Nacional, IBM Plaza. Por último, hablaremos del arquitecto Philip Johnson, nacido en Cleveland, Ohio en 1906, falleciendo en New Canaan, Connecticut en 2005. Este arquitecto fue nacido de una familia adinerada, lo cual hizo fácil que tuviera una vida con lujos y muchos viajes a Europa. Él se dividió la herencia entre sus 3 hermanas, pero él tuvo su mayor parte de la herencia.
Su papá era abogado, lo cual hizo que tuviera varias expectativas en su único hijo varón. Con esto empieza su carrera en Harvard, en el estudio de las lenguas clásicas. Después se movió a la carrera de arquitectura, haciendo su maestría en la historia de la arquitectura. Ahí tuvo como profesor a Walter Gropius, pero también fue un discípulo de Mies van der Rohe. Terminó su tesis de la carrera haciendo una casa a los 36 años. Esto lo llevó a descubrir más cosas y en sus viajes a Europa descubrió nuevas ideas vanguardistas, donde escribió el libro en 1932, el libro de Estilo Internacional, así describiendo las ideas vanguardistas de Estados Unidos, así como algunas de las propuestas que pudieron haber distribuido en Norteamérica. Philip Johnson tuvo su momento fascista, donde defendió las ideologías de Hitler y se decía que quería ser el nuevo Hitler de Estados Unidos. Años después se retira de esa ideología y para disculparse hace una sinagoga sin costo, gratis. Y ayudó a arquitectos como Mies van der Rohe huir de Alemania hacia Estados Unidos, así creando su firma de Seagram. En 1979 ganó el primer premio Pritzker en arquitectura, que ya todos conocemos como el Premio Nobel de la Arquitectura. En sus últimos años de vida tuvo como pareja a David Whitney. Se dice que fue el arquitecto mejor conocido que fue abiertamente homosexual y estuvieron juntos durante sus últimos 45 años y solo tuvieron 5 meses de diferencia entre sus muertes. La primera obra que presentaremos de Philip Johnson es la Glass House o la Casa de Cristal en Connecticut. Tiene una estructura metálica esbelta con muros de vidrio diseñada en 1949. La describió la edificación como un espacio acotado cuya cubierta ideal era la fachada cortina, o sea, la fachada de cristal, para encerrar dentro de él mismo el volumen puro, rechazando cualquier tipo de ornamentación, ya sea color o textura. La siguiente edificación de Philip Johnson es el Trump International Hotel and Tower. Fue hecho con 44 niveles en la ciudad de Nueva York. La imagen exterior del edificio viene con un muro cortina que lo recubre en su totalidad. Y Philip Johnson decidió cambiar ligeramente la volumetría del edificio, plegando la fachada en pequeñas protuberancias triangulares que recorren el edificio del suelo hasta el techo. Esto se hizo para lograr como una mejor verticalidad en la edificación y hacerlo parecer más alto, así como se puede ver en la imagen. El edificio de Seagram fue una colaboración con Mies van der Rohe en el año de 1958. Este está ubicado igual que el Trump International Tower en Nueva York y cuenta con 37 niveles. Este edificio es un símbolo del mundo industrial contemporáneo. Ilustra el lema del arquitecto menos es más, demostrando una edificación muy sencilla que igual es muy sorprendente a la vista, al igual que como se puede ver en la imagen se aprecia más de noche, ya que varias de las luces de las oficinas se pueden contrastar con los muros cristalados de la edificación. El Instituto de Arte Munson William Proctor es una edificación con un volumen simétrico y liso, así como se puede ver en la imagen, y está elevado a respecto del nivel de la calle con una pendiente ligera. La zona inferior está delimitada por un muro cortina continuo en todo el perímetro que refuerza el efecto del objeto separado del terreno. La casa de huéspedes Rockefeller fue construida en 1950. Este fue uno de los diseños que David Johnson hizo para clientes especiales en la ciudad de Nueva York. Esta casa se hizo en una calle tranquila, aún así solo se obtiene un muro con vidrio, que es la fachada que se puede observar, y todo el interior es un muro continuo liso.
Esta fue una de las primeras experimentos para Philip Johnson para hacer Glass House, que interpretó un visual muy continuo en sus muros. Esto será todo de nuestra parte, de nuestro proyecto Estilo Internacional y su difusión. Muchas gracias por su atención.